Well, good afternoon, everyone, and welcome to the Community Selection Process and 2020 Community Recommendations webinar. I would like to thank you all for joining us, and we look forward to answering any questions you all may have on 2020 Community Selection. This webinar is being recorded and will be available on our website shortly after the webinar. We will be sharing how to submit questions at the beginning of the presentation. Feel free to submit any questions at any time during the webinar. You can also submit questions via email by sending your question to communityair, all one word, at arb.ca.gov. If you're having any trouble with your computer audio, please try calling into the meeting at the number, access code, and PIN on the welcome screen. Although we have been working hard to adapt to this new virtual meeting format, we apologize in advance for any unforeseen technical challenges and appreciate your patience. And with all that said, I will turn the presentation over to Laura. Thank you, Brian. I'd like to have Claudia, our translator, translate this part. Buenas tardes y bienvenidos al webinario de Proceso de Selección y Recomendación a la Comunidad 2020. Quiero agradecerles por unirse y con gusto contestar cualquier pregunta que puedan tener de la Selección de Comunidad 2020. Este webinario está siendo grabado y estará disponible en nuestra página de la red un poco después del webinario. Al inicio de la presentación vamos a compartir cómo submitir preguntas. Siéntanse libres de submitir preguntas en cualquier momento durante el webinario. También pueden submitir sus preguntas por correo electrónico enviando su pregunta a communityair, todo junto, @arb.ca.gov. Si tienen alguna dificultad con el audio, favor de intentar llamar a la línea de la Junta al número 1-562-247-8321. Número de acceso es 178-822-729. A pesar de haber trabajado arduamente para adaptar esta nueva junta virtual, nos disculpamos de antemano por cualquier reto técnico no previsto y agradecemos su paciencia. Con todo esto, le entrego la presentación a Laura Zaremba-Schmidt. Thank you, Claudia. Good afternoon, and I hope everyone is well. I know it's been a challenging time for everyone, and I really want to thank you for taking the time to participate in today's discussion on the community selection process and 2020 community recommendations under the Community Air Protection Program. I'm Laura Zaremba-Schmidt, and I work here at the California Air Resources Board in the Office of Community Air Protection. We want to share the community selection process and how we are planning to develop this year's community recommendation with your input. We also want to answer any questions you have on the process. This is a kickoff discussion for developing our recommendations and for what will eventually become our staff recommendations for this year. Staff recommendations will be brought to the CARB board for their consideration at the December board meeting. We will present a brief overview of the program and the community selected to date and information about this year's selection and recommendation process. We are conducting today's discussion in both English and Spanish. My colleague Liliana Núñez will be repeating the presentation in Spanish as we move through the slides. Buenas tardes. Espero que todos estén bien a pesar de este momento difícil que estamos pasando. Quiero agradecerles por tomar el tiempo para participar en la discusión de hoy sobre el proceso de la selección de comunidades y recomendaciones de comunidades en 2020, bajo el Programa de Protección del Aire en la Comunidad. Soy Liliana Núñez y trabajo aquí en la Oficina de Protección del Aire en la Comunidad, en CARB. Quiero mencionar que estamos llevando a cabo esta discusión en inglés y en español, y a medida que avancemos por las diapositivas, mi colega Laura lo presentará en inglés y yo después en español. Hoy queremos compartir el proceso de la selección de comunidades y cómo planeamos desarrollar las recomendaciones de comunidades este año con su aporte. También queremos responder a cualquier pregunta que tengan sobre el proceso o el programa. Esta es una discusión inicial para el desarrollo de nuestro proceso de recomendaciones, lo que eventualmente se convertirá en nuestras recomendaciones del personal
que se presentarán al Consejo de CARB para su consideración en su reunión de diciembre de 2020. Vamos a presentar una breve descripción del programa y las comunidades seleccionadas hasta la fecha, y también información sobre el proceso de selección y recomendaciones de este año. So before we begin, we want to share how you can submit questions during the webinar. You can submit questions throughout this presentation and after. Questions can also include technical issues with the meeting format. There are 3 ways to submit your questions. First, on the computer platform in the GoToMeeting, you can submit written questions directly in the question section of your screen. This graphic shows an arrow where you can click and it will expand and allow you to enter your question in the Enter a Question for Staff box. If you're using the phone app, you can click on the question mark located at the bottom of the phone, and this will expand into a question box that you can type your question in. You can also submit a question via our program email at communityair, one word, @arb.ca.gov. We will be monitoring the email during this webinar and relate any questions we receive after the discussion. We'll go through the question and answer part of the webinar and share the questions that we receive. I want to also let you know that there's a handout packet, and if you hit the handout portion, you'll see that there's 2 handouts. One's in English and one's in Spanish, and the packet includes a flyer that announces this webinar, a contact information page, which also includes instructions on how to submit questions now and after the webinar, and a printer-friendly copy of the presentation. Antes de comenzar, quiero mencionar cómo puede enviar preguntas durante el seminario web. Las preguntas también pueden incluir temas de problemas técnicos con el formato de la reunión. Hay 3 formas de enviar sus preguntas. El primer lugar es por el tablero informativo en GoToWebinar. La flecha en el primer gráfico muestra dónde hacer clic, dice Questions, y se expandirá para ingresar su pregunta en el cuadro que dice Enter a Question for Staff. Si utiliza la aplicación del teléfono, puede hacer clic con el signo de interrogación, que está ubicado en la parte inferior de la pantalla. Y esto abrirá una nueva pantalla para ingresar sus preguntas. Y también puede enviar sus preguntas a través del correo electrónico que se muestra aquí, que es communityair@arb.ca.gov, y estaremos monitoreando el correo electrónico durante este seminario web. Y después de la presentación tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Y también quiero hacerles saber que hay un paquete informativo donde dice Handouts. Si hace clic allí, el paquete incluye el folleto del seminario web, una página de información con instrucciones sobre cómo enviar preguntas hoy y después del seminario. Y por último, tiene una copia de esta presentación. As part of today's discussion, first I would like to give you some background on the program. In 2017, Assembly Bill 617 was passed, and in response, CARB established the Community Air Protection Program. The program's focus is to reduce exposure in communities most impacted by air pollution. Communities around the state are working together with their local air districts to develop and implement new strategies to measure air pollution and reduce health impacts. The program has been referred to as the first of its kind, a statewide effort to reduce emissions at the community level, and includes deployment of community air monitoring and development of local community emission reduction programs. At the heart of this effort is the input from community members through community steering committees that help inform the actions developed in these plans. Como parte de la discusión de hoy, me gustaría dar algunos antecedentes sobre el programa.
AB 617 fue convertido en ley en 2017 y en respuesta, CARB estableció el Programa de Protección del Aire en la Comunidad. El enfoque del programa es reducir emisiones y exposición a la contaminación del aire en las comunidades más afectadas de California. Comunidades en varias regiones del estado están trabajando con los distritos del aire local para desarrollar e implementar nuevas estrategias para medir la contaminación del aire y reducir los impactos en la salud. El programa se ha denominado el primer de su tipo y es un esfuerzo estatal para reducir las emisiones a nivel comunitario e incluye el despliegue de monitoreo del aire en la comunidad y el desarrollo de programas locales de reducción de emisiones. En el centro de este esfuerzo están los aportes de los miembros de la comunidad, que a través de los comités directivos de la comunidad ayudan a informar y desarrollar las acciones incluidas en estos planes. Now I would like to go through the annual community consideration and selection process. By statute, the CARB Governing Board must annually consider the selection of new communities for either a community emission reduction program, community air monitoring, or both. Community recommendations are received by CARB through community self-nominations or air district nominations. Self-nominations can be submitted at any time. These community recommendations are accepted on a continual basis and can be emailed to our program emails listed here, communityair@arb.ca.gov. We have posted on our website the communities that have been recommended in prior years. The list is over 100 communities and was updated in November of 2019. Any new communities recommendations we receive will be added to this list in the fall. As in prior years, we encourage community members to work with the air districts to develop their recommendations. CARB is requesting the air districts to submit their recommendations by mid-October. CARB staff will review the recommendations received and assess the communities to develop staff recommendations. These recommendations will be brought to the CARB Governing Board for consideration in December. Ahora me gustaría hablar del proceso anual de consideración y selección de comunidades. Por estatua, el Consejo Gobernante de CARB debe considerar anualmente la selección de nuevas comunidades, ya sea para un programa de reducción de emisiones, el monitoreo del aire en la comunidad o ambos. CARB recibe las recomendaciones de comunidades a través de nominaciones de parte de miembros de la comunidad, grupos comunitarios y de los distritos del aire. Autonominaciones pueden presentarse a cualquier momento y estas nominaciones de parte de comunidades y grupos comunitarios se aceptan continuamente y pueden ser enviados a nuestro correo electrónico mostrado aquí, airecomunitario@arb.ca.gov. Hemos publicado en nuestro sitio web las comunidades que han sido recomendadas en los años anteriores. La lista tiene más de 100 comunidades y fue actualizada en noviembre de 2019. Cualquier nueva recomendación que recibimos va a ser agregada en el otoño. Como en los años anteriores, alentamos a los miembros de la comunidad a trabajar con sus distritos del aire para desarrollar las recomendaciones. CARB está solicitando a los distritos del aire que presenten sus recomendaciones a mediados de octubre y el personal de CARB revisará todas las recomendaciones recibidas y evaluará las comunidades para desarrollar sus recomendaciones del personal. Y estas recomendaciones se presentarán al Consejo Gobernante de CARB en diciembre para su consideración. Over the years, CARB has received nominations for hundreds of burdened communities recommended by community groups, community members, and air districts. CARB also prepared a statewide assessment to summarize the data used to help support community recommendations.
CARB has selected a total of 13 communities for local actions consistent with the objective of AB 617. In 2018, CARB board selected the initial 10 communities for community air monitoring, community emission reduction programs, or both. 7 communities have developed community emission reduction programs, and 9 communities have deployed air monitoring plans. In 2019, the CARB board selected 3 new communities for development of both community emission reduction and air monitoring programs. In addition, the board also directed staff to prioritize the air monitoring communities that had data and community support to be recommended for transition to a community emission reduction program. As a result, 1 community was also selected to transition from an air monitoring community as selected in 2018 to an emission reduction program in 2019. Como mencioné, a lo largo de los años, CARB ha recibido nominaciones para cientos de comunidades por grupos comunitarios, miembros de la comunidad y distritos del aire. CARB preparó también una evaluación estatal para resumir los datos utilizados para respaldar las recomendaciones de comunidades. CARB seleccionó un total de 13 comunidades para acciones locales bajo AB 617. En 2018, el Consejo de CARB seleccionó las 10 comunidades iniciales para monitoreo del aire, programas de reducción de emisiones o ambos. 7 comunidades han desarrollado programas de reducción de emisiones y 9 han implementado planes de monitoreo del aire. En 2019, el Consejo de CARB seleccionó 3 comunidades para el desarrollo de los programas de reducción de emisiones y de monitoreo del aire. Además, el Consejo también dirigió al personal a priorizar las comunidades de monitoreo para la transición a un programa de reducción de emisiones, si es que tenían los datos adecuados y el apoyo de la comunidad. Como resultado, una comunidad también fue seleccionada para hacer esa transición, siendo una seleccionada para monitoreo en 2018 y en 2019 para un programa de reducción de emisiones. The communities selected over the past 2 years represent a diverse set of air pollution sources that heavily impact communities. The communities vary in geographic size, population density, and air pollution sources. Some of the strategies covered in the resulting emission reductions programs are for heavy-duty truck traffic, warehouse operations, oil drilling, port activities, rail yard activities, rural impacts, and reducing exposure to sensitive receptors, such as at schools. These communities are building a foundation for the program, and work done in these communities will serve as models for future selected communities and other communities statewide. For details on the specific communities, please go to our program website listed here on this slide, https://www.arb.ca.gov/CAPP. Las comunidades seleccionadas en los últimos 2 años tienen un conjunto diverso de fuentes de contaminación del aire que impactan fuertemente a las comunidades. Las comunidades varían en tamaño geográfico, densidad de la población y fuentes de contaminación del aire. Y los 7 programas de reducción de emisiones que se han desarrollado incluyen estrategias para abordar el tráfico de camiones, operaciones de bodegas, la extracción de petróleo, actividades en los puertos y en los patios ferroviarios, impactos rurales y la reducción a la exposición de receptores sensibles como niños en las escuelas. Estas comunidades están construyendo una base para el programa y el trabajo realizado en estas comunidades servirá como un modelo para comunidades seleccionadas en el futuro, además de otras comunidades en todo el estado. Para obtener detalles sobre las comunidades específicas, visite nuestro sitio web en www.arb.ca.gov
2.arb.ca.gov/CAPP. Now, as we transition into the discussion for the 2020 recommendation process, this slide shows an overview of the next few slides. We are building on the community recommendations submitted since the beginning of the program. This year, we were also directed by our board to prepare a list of communities that we recognize have strong support and that may be recommended in the future. In addition, now that we have community emission reduction plans in place for the initial model communities and implementation is underway, we're starting to look at how we can use what we learned in these communities to transfer our knowledge. Ahora hablaremos del proceso para las recomendaciones de 2020. Aquí se muestra una descripción general de las siguientes diapositivas. Nos estamos basando en recomendaciones para comunidades que se han presentado desde el inicio del programa. Este año, nuestro consejo también nos dirigió a preparar una lista de comunidades que reconocemos que tienen un fuerte apoyo a ser recomendadas en el futuro. Y además, ahora que se están implementando los planes de reducción de emisiones para las comunidades iniciales que sirven como modelos, estamos comenzando a ver cómo podemos usar lo que aprendimos en esas comunidades para transferir nuestros conocimientos a otras comunidades. In the next set of slides, I'm going to go through the considerations in more details, and this will lead to our thought process for this year. In 2018, the initial year of the program, through a number of outreach meetings and working with Air districts statewide, CARB staff had a number of communities recommended, leading to a broad list of communities. A statewide assessment to summarize the data was used to help support the community recommendations and was developed for all communities across the state. Factors considered when developing the community recommendations include exposure to air pollution, sensitive populations, and other measures of vulnerability to assess the cumulative air pollution burden in each community. Additional considerations include regional diversity, building capacity and supporting existing community-led efforts and solutions, and a variety of sources such as freight-related activities, industrial sources, truck traffic, rural sources that included air pollution concerns related to agricultural activities and fugitive dust, and border impacts. En el próximo conjunto de diapositivas presentaré las consideraciones tomadas en cuenta con más detalle y después nuestro proceso de pensamiento este año. El 2018 fue el año inicial del programa. Y por medio de varias reuniones de divulgación y trabajando con comunidades y distritos de aire, se recomendaron comunidades en todo el estado al personal de CARB. Esto resultó en una amplia lista de comunidades recomendadas. Una evaluación estatal se usó para resumir los datos de todas las comunidades en el estado y para apoyar las recomendaciones recibidas. Los factores considerados en el desarrollo de las recomendaciones de comunidades incluyen la exposición a la contaminación del aire, las poblaciones sensibles y otras medidas de vulnerabilidad para evaluar la carga acumulada de la contaminación del aire en cada comunidad. Consideraciones adicionales incluyen la diversidad regional, una variedad de fuentes, como por ejemplo, actividades relacionadas al movimiento de carga, fuentes industriales, tráfico de camiones, impactos de fronteras internacionales y fuentes rurales como inquietudes sobre la contaminación del aire relacionado a las actividades agrícolas y al polvo fugitivo. In 2019, the second year of the program, the considerations that went into the recommendations included the prior year's consideration,
and board direction in 2018 for 2019 was to prioritize monitoring communities to emission reduction programs, provided it had adequate support from the steering committee and data. In addition, prior to new communities being selected, staff needed to consider the need to continue efforts in the selected communities before selecting additional communities, recognizing there is still a resource need to implement the program. En 2019, las consideraciones incluidas en las recomendaciones fueron las consideraciones del año anterior y la dirección del Consejo en 2018 para el 2019, que fue priorizar la transición de comunidades de monitoreo a un programa de reducción de emisiones, siempre que esté respaldado por datos y el comité directivo de la comunidad. Adicionalmente, antes de seleccionar nuevas comunidades, el personal debía considerar la obligación de continuar los esfuerzos en comunidades existentes antes de seleccionar comunidades adicionales, y el reconocimiento que todavía existe una necesidad de recursos muy grande para implementar los programas. In 2020, this year, the considerations that will go into this year's recommendation include, again, building off the prior year's process, using all prior year's consideration, and new this year is the board's direction from the December 2019 board meeting to develop a list of communities that have strong support by either the community or the Air District for selection in upcoming years. CARB has worked with the Air District internally to finalize the list of communities prior to presenting this list publicly. This year, we're anticipating that the state budget resources will be very limited and uncertain. We still need to consider the resource needs of the existing communities, and therefore there will likely be a very limited number of new communities. We anticipate 1 or 2 communities at most. Y ahora, para el tercer año del programa, las consideraciones que se toman en cuenta para las recomendaciones de este año incluyen, otra vez, las consideraciones de años anteriores. Y lo nuevo de este año es la dirección adicional del Consejo en su reunión del diciembre de 2019, que era desarrollar una lista de comunidades que tienen un fuerte apoyo de la comunidad o de los distritos de aire para la selección en los próximos años. Y CARB ha estado trabajando con los distritos internamente para finalizar esta lista de las comunidades antes de presentar la lista públicamente. Este año anticipamos que los recursos del presupuesto estatal serán muy limitados e inciertos. Aún debemos considerar las necesidades de recursos de las comunidades existentes y por lo tanto es probable que haya un número muy limitado de comunidades nuevas, 1 o 2 comunidades como máximo. I'd like to expand on the direction I just mentioned that we received during the December 2019 board meeting. Staff was asked to prepare a list of communities from the hundreds of communities. The list acknowledges the communities that have been recommended but not selected and have been supported by the community in the Air District. This list can be found in the handout package. It's on the page titled Communities Recognized as Strongly Supported Draft. I want to stress that this is not an exhaustive list and additional communities may be added. It's a tool to summarize what we've heard as the communities that have been strongly supported, and we want to let the community members that have been recommending the communities know that we have heard these communities. Me gustaría hablar más de la dirección adicional que recibimos durante la reunión del Consejo en diciembre de 2019. Se le pidió al personal que preparara una lista de comunidades. De los cientos de comunidades, la lista reconoce las comunidades que han sido fuertemente recomendadas pero no seleccionadas y que han sido apoyados por la comunidad o el distrito de aire.
Esta lista también se puede encontrar en el paquete informativo que está en donde dice Handouts. Y la página en que tiene esta lista tiene el título Comunidades reconocidas como fuertemente apoyadas. Borrador. Quiero enfatizar que esta lista no es exhaustiva y que se pueden agregar comunidades adicionales. Más bien es una herramienta para resumir lo que hemos escuchado sobre cuáles son las comunidades fuertemente apoyadas hasta la fecha. The list is organized first by selected monitoring communities that the board asked staff to prioritize. This includes the Richmond-San Pablo community in the Bay Area and the South Sacramento-Florin community in Sacramento. The list is then followed by communities from each air district, where the air districts are in alphabetical order. These communities have shown strong support, and we want to recognize that we heard these communities. In the Bay Area, the communities consist of the East Contra Costa County, East Oakland, Eastern San Francisco, San Jose, Tri-Valley, and Vallejo. In the Imperial, the community that was recommended is the Northern Imperial County corridor. In the Sacramento, the communities that were recommended are the Norwood, Old North Sacramento, and Del Paso Heights community, and the South Natomas community. In San Diego, the community of the International Border community of Otay Mesa and San Ysidro. In the San Joaquin Valley, the communities of Arvin Lamont, Lavina, and Madera. And in South Coast, Maywood, Community East, Vernon, and Bell community, and the community of Pacoima, North Hollywood, Sun Valley, and San Fernando. And then South Los Angeles, South Central Los Angeles, and Hyde Park. La lista está organizada primero con las comunidades de monitoreo seleccionados que el Consejo de CAR pidió ser priorizados. Estas son las comunidades existentes de Richmond, San Pablo, en Bay Area, y South Sacramento y Florin en Sacramento. Y después la siguiente sección de comunidades son donde los distritos de aire están en orden alfabético, y estas comunidades son las que hemos visto un fuerte apoyo de parte de los distritos de aire y de los miembros de la comunidad para recomendación en los próximos años. Y queremos reconocer que hemos escuchado estas recomendaciones. Las comunidades en Bay Area son el condado de East Contra Costa, East Oakland, East San Francisco, San Jose, Tri-Valley y Vallejo. En Imperial es el corredor del condado de Imperial norteño. Las comunidades en Sacramento, Norwood, Old North Sacramento, Del Paso Heights, South Natomas. Comunidades en San Diego es la comunidad de la frontera internacional de Otay Mesa y San Isidro. Comunidades del Valle de San Joaquín serían Arvin Lamont y Lavinia y Madera. Y en South Coast, Maywood, el este de Commerce, Vernon y Bell, Pacoima, North Hollywood, Sun Valley y San Fernando, y South Los Angeles, South Central Los Angeles y Hyde Park. Recognizing the need is still great for communities impacted with air pollution. We are now looking at the initial community selections to see how they can serve as models. These communities were selected based on their ability to serve as models to address similar air pollution concerns in other communities. The idea is to transfer what has worked. We are calling this process transferability analysis. This can vary by lessons learned, recommendations on how to improve the process, air emission reductions or exposure reduction strategies, or other best practice. We intend to initiate discussions about transferring the knowledge learned with the AB 617 consultation group
environmental justice groups, and air districts to help evaluate what can be transferred to other communities. Reconociendo que la necesidad sigue siendo muy grande para las comunidades afectadas por la contaminación por todo el estado, ahora estamos mirando las comunidades inicialmente seleccionadas para ver cómo pueden servir como modelos. Estas comunidades fueron seleccionadas basadas en su capacidad para servir como modelos y para abordar problemas similares de contaminación del aire en otras comunidades similares. La idea es transferir lo que ha funcionado. Y a este proceso lo llamamos el análisis de transferibilidad. Esto puede incluir lecciones aprendidas, recomendaciones cómo mejorar el proceso, estrategias para la reducción de emisiones de aire o para la reducción de la exposición u otras mejores prácticas. Tenemos la intención de iniciar conversaciones sobre la transferencia de los conocimientos adquiridos con el grupo de consulta de AB 617, grupos de justicia ambiental y los distritos de aire, para asistir a la evaluación de lo que puede ser transferido o no a otras comunidades. So what are the next steps or timeline for the rest of the year? During the summer, we plan to continue ongoing engagement with communities and air districts. October 16, 2020, we are requesting air districts to submit any recommendations for new communities or transitioning communities from the air monitoring. We plan to hold another meeting in the fall and release our staff report for this year's recommendations at that same time. In December, we plan to bring our recommendations to the CARB board. Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos en el cronograma para el resto del año? Durante el verano, planeamos continuar la participación con las comunidades y los distritos del aire. El 16 de octubre de 2020, estamos solicitando al Distrito de Aire que envíe sus recomendaciones para nuevas comunidades o comunidades existentes de monitoreo para la transición al desarrollo de un programa de reducción de emisiones. Planeamos realizar otra reunión durante el otoño y publicar nuestro informe del personal para las recomendaciones de este año en ese tiempo. En diciembre planeamos presentar nuestras recomendaciones al Consejo de CARB. So at this time, I'd like to open it up for questions. As you may recall, there are still 3 ways to submit questions. The first is through the question panel of the webinar. The second is through the app, and the third is by submitting questions through Community Air at arb.ca.gov, which is currently being monitored for questions. Ahora nos gustaría empezar la discusión con algunas de sus preguntas. Pueden recordar que hay 3 formas de enviar sus preguntas. El primero es a través del tablero de preguntas en GoToWebinar. El segundo es a través de la aplicación de teléfono. Y el tercero es por enviar sus preguntas a nuestro correo electrónico communityair@arb.ca.gov, que está aquí en la pantalla. Pero antes de que, before we get into the question and answer session, I do want to acknowledge that we have received many letters of support for the nomination of Arvin Lamont and the South Kern region in the San Joaquin Valley today through our Community Air email. So thank you for that. Antes de comenzar la sesión de preguntas y respuestas, quiero tomar en cuenta que hemos recibido varias cartas apoyando la nominación el día de hoy de Arvin Lamont de la región de South Kern por medio del correo electrónico de la Comunidad de Aire. Gracias por ello. And we've also received some questions earlier today specifically for the webinar, so we'll start there. The first question is a 2-part question.
let's see, it reads, with carbon dioxide levels completely out of control, my questions are, one, since none or almost none of the cities within San Luis Obispo County are considered disadvantaged, how does one get funding for air monitoring to educate and protect these citizens from global carbon dioxide crisis we are facing? También recibimos algunas preguntas más temprano el día de hoy, específicamente para este webinario. Así que vamos a comenzar desde ahí. La primera pregunta es una pregunta de dos partes y dice así. Con los niveles de dióxido de carbono completamente fuera de control, mis preguntas son las siguientes. Ya que ninguna o casi ninguna de las ciudades del condado de San Luis Obispo son consideradas como con desventaja, ¿cómo se pueden obtener los fondos para monitorear el aire, educar y proteger a estos ciudadanos de una crisis de dióxido de carbono que estamos viendo a nivel global? So the focus of the AB 617 program is to improve community health by reducing emissions from criteria and toxic air contaminants in disadvantaged communities. The global carbon dioxide concern is a larger scale issue and doesn't fit the mission of this program, which is a community level focus. El enfoque del programa AB 617 es mejorar la salud de la comunidad, reduciendo las emisiones de criteria y contaminadores de aire tóxico en las comunidades de desventaja. El dióxido de carbono global es una escala más grande de preocupación y tema, y no cabe dentro de la misión de este programa, el cual es un nivel de enfoque en la comunidad. Okay, and the second part to the question is, why doesn't the state mandate the monitoring of carbon dioxide in all California communities, disadvantaged or not? Y la segunda pregunta indica, ¿por qué el Estado no manda el monitoreo de dióxido de carbono en todas las comunidades de California, que sean de desventaja o no? I do appreciate the questioner asking these questions because I needed to go to our experts on this. The carbon dioxide is not a criteria pollutant or a toxic air contaminant, so it isn't routinely measured at the regulatory sites. Carbon dioxide generally doesn't pose a health threat at typical outdoor concentrations of 410 parts per million, which is why it's not classified as a criteria pollutant or toxic air contaminant. CARB does routinely measure carbon dioxide as part of the greenhouse gas network at a regional level, and for special studies like the study of neighborhood air near petroleum sites or the SNAPS program. Our research division also has indoor air monitoring projects and contracts where they monitor carbon dioxide, since it can build up in indoor environments with poor ventilation. Agradezco las preguntas que se me han hecho y he consultado a nuestros expertos en relación a ello. El dióxido de carbono no es criterio de contaminante o contaminación de aire tóxico, entonces no está medido por rutina en los lugares regulatorios. Generalmente el dióxido de carbono no es amenaza de salud en típicas concentraciones externas de 410 partes de millón, la cual no se clasifica como criterio de contaminante o contaminante de aire tóxico. CARB mide por rutina el dióxido de carbono como parte de la cadena de gas de invernadero a nivel regional y por estudios especiales como estudio de aire en un vecindario junto a un lugar petrolero o SNAPS. Nuestra división de estudio también tiene proyectos de monitoreo de aire interno, contratos donde ellos monitorean el dióxido de carbono, ya que se puede acumular en ambientes internos por mala ventilación. Okay, thanks. I see a question. It reads, I ask, as a school administrator, that you remember the children. What projects, best case scenario, will do the most to help children long-term breathe better?
Ok, ahora esta pregunta, como un administrador escolar, ustedes recuerden los niños, ¿qué proyectos pueden ser el mejor escenario que pueden ayudar a los niños? Estamos hablando de un transcurso largo de tiempo para que puedan respirar mejor. So we have seen the concern about children in schools, and what we have seen as strategies in the current community mission reduction programs are we've seen that the interest in having air filtration provided in the school setting. So that is one strategy. Another strategy is education, so that people are aware of their air, like knowing there are some communities that have flag programs that the students also are made aware of if the air quality is poor, not to go out and play on days where the air quality is poor. So those are some examples of types of programs that have been used in schools to help. Sí, nosotros hemos visto la preocupación de los niños en la escuela y también existen estrategias en los presentes programas de emisión. También existe un interés en una filtración de aire en un ambiente escolar. Ese es uno de ellos. Y el otro es la educación a los niños, que estén conscientes del medio ambiente, del aire, donde en estos programas a los estudiantes se les hace saber si la calidad de aire es pobre y de esa manera no salgan si el aire se encuentra de una manera pobre. Esos son unos ejemplos. Will COVID-19 impacts be considered when looking at measures of vulnerability in 2020? And by COVID-19 impacts, I was referring to the levels of cases in different communities and severe outcomes experienced by community members in proposed communities. La pregunta es, ¿los impactos del virus de corona o COVID-19 van a ser considerados cuando se ven las medidas de vulnerabilidad en el año 2012? Por los impactos de COVID-19, yo me refiero a los niveles de casos en diferentes comunidades y la severidad de lo que sucede en los miembros de las comunidades por experiencia y también las propuestas comunidades. So I do think that that is something that we can consider, being that there probably is enough data statewide to consider that as a measure of vulnerability. And, you know, it certainly, it wouldn't be surprising if it didn't overlap with some of the other measures that we already have seen in our data. So I think we will definitely consider looking at some of that data. Sí, yo pienso que esto es algo que se puede considerar, ya que no existen datos de considerar estas medidas de vulnerabilidad y pueden tener un tramo sobre las presentes medidas que nosotros hemos visto o datos y definitivamente se pueden considerar. Next question. If there are only to be 1 or 2 new communities selected for AB 617 work, is there any way to recommend statewide policies that build on the recommendations developed in the communities already participating? La siguiente pregunta es si solamente van a proponer 1 o 2 nuevas comunidades seleccionadas para el AB 619. ¿Existe una manera en la que se recomienden pólizas a nivel estatal que construyan en las recomendaciones que se han desarrollado dentro de las comunidades que ya están participando? So CARB does have some statewide actions that we have been also working on that will impact communities. We have regulations that are moving forward that are stressing
like zero emission vehicle, like just last week at our CARB board meeting, the Advanced Clean Truck Rule passed, which requires that manufacturers transition from diesel trucks and vans to zero emission trucks and vans, and it gives them more reporting requirements. We're also in development of the zero emission fleet rule and also a heavy duty low NOx rule, which will also be designed to reduce emissions statewide. I'm going to let Claudia translate that and then I'll go on. Yes, thank you. CARB sí tiene una acción a nivel estatal en la que nosotros hemos estado trabajando para comunidades las cuales están impactadas con unas regulaciones. La semana pasada se había tenido una audiencia donde vamos a seguir adelante estresando los vehículos en cero emisiones. Esto pasó en cuestión de hacer una transición para automóviles, camiones de diésel, también camionetas, hacer la transición del diésel a cero emisiones, incluyendo flotas y también un bajo NOx también. Y ahora seguimos adelante. There's also been some enhanced enforcement in communities to reduce the truck idling with focused enforcement efforts. This work has been initiated in the communities, and there's been engagement through outreach on the existing idling regulations and also on a complaint system that has been that lets people know how to report complaints on idling. And CARB has been working with local agencies to help put up more idling signs, also to inform people that live in the area that there are idling regulations for heavy duty trucks. In addition, there's also incentives. There's been incentives to encourage the replacements of engines to zero emission whenever possible, and near zero when feasible. And in some programs, there is an additional carve out that just focuses on disadvantaged communities. Okay, sí. Nos referimos, existen en este momento también en las comunidades, cuando existe el idling en las camionetas, tenemos récords los cuales se pueden enforzar en las comunidades que están involucradas y también existen regulaciones. Presentemente también existe un sistema de queja el cual le enseña a las personas cómo se puede reportar esto. También existen letreros informándole a las personas que están regulados los camiones de alto peso. También existen incentivos para reemplazar este tipo de motores en los camiones y de nuevo, los cuales se enfocan en comunidades con desventaja. And I also just wanted to add one more thing with the transferability analysis that I was talking about. Some of those results might also result in some best practices that can apply statewide. Y también una cosa más, también con el análisis de transferencia, también pueden existir unos mejores resultados a nivel estatal. Okay, next question. Are these disadvantaged communities different from those identified under SB 535 via CalEnviro screen tool? If so, how do they relate in terms of support and monitoring? Excuse the interpreter, Liliana. Where is that question on the Q&A here? Here it is. Okay, thank you. La siguiente pregunta
Estas comunidades con desventajas son diferentes a las que se han identificado bajo el SB 535 por medio de la herramienta Cal Enviro Screen. Y si lo son, ¿cómo se relacionan en términos de apoyar este monitoreo? So the communities are the top 25% of Cal Enviro Screen. So yes, that tool is what has been used to evaluate California's communities that are disproportionately burdened by multiple sources of pollution and vulnerability. So that is the tool that has been used, augmented with other data that is specific to the community generally. Sí, a las comunidades que nos referimos son las más arriba del 25% de esa pantalla Cal Enviro, y esa herramienta evalúa a las comunidades en California, las cuales tienen este problema y varios también recursos de ser vulnerables. En sí, esa es los datos específicos para la comunidad en general. Okay, next question. Is there any possibility that new regulations will be proposed as a result of the transferability analysis? Siguiente pregunta. ¿Existe una posibilidad de que nuevas regulaciones sean propuestas como resultado del análisis de transferabilidad? I do think that that is a possibility, but having that the work is kind of just in its infancy, I don't know what that would be at this time. Bueno, yo pienso que sí existe la posibilidad, pero en este momento el reporte se encuentra en su infancia, entonces yo no sé cuándo sería en este momento. The next one, clarifications. The communities need to pass their monitoring phase before they can implement the reduction plan? Esta es una clarificación. Las comunidades necesitan pasar la fase de monitoreo antes de que se pueda implementar el plan de reducción. So this really depends on how the community was selected. In some cases, a community is selected for both a community emission reduction plan and air monitoring. And those, if that's the case, then they can work on both concurrently. If a community was selected for air monitoring only, then there would need to be the community support through the community steering committee, and also data to support the transition to a community emission reduction program. And this is something that we encourage the community to do with their air district, in coordination with their air district. Sí, el monitoreo, esto depende, ¿verdad? El monitoreo necesita ser por medio del apoyo de la comunidad y también la información que se apoya y la transición también de este monitoreo. Ahora, para que se pueda hacer la reducción en la comunidad y estén en el programa. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que la comunidad lo haga en coordinación con el distrito de aire. The next question, does staff currently have an idea of how many communities it can afford to add to the Community Air Protection Program for 2020? Y la siguiente pregunta es si el personal presentemente tiene una idea de cuántas comunidades más puede caber el presupuesto para agregar a programa, a este programa de CAP para el 2020. So the
we know that the budget is uncertain, and from draft numbers from the budget, there hasn't been any increase in implementation funds. So knowing that there's been no increase in funding for the program, we know that there's probably a very limited number of communities that can be selected. So we're trying to account for the existing communities so that we can make sure that we have success in the communities that have already been selected. So that's why we think there's just going to be a limited number of communities. And we're hopeful that it would just be at least one or two, but I'm not really sure what the board will decide when December rolls around. Nosotros lo que sí sabemos es que el presupuesto en este momento no está muy cierto, ya que no ha existido un incremento de fondos. Entonces, por carencia de fondos, este programa se encuentra muy limitado en las comunidades que se pueden seleccionar. Nosotros con la contaduría que tenemos con las presentes comunidades queremos cerciorarnos que tengan un éxito, y hablamos de las que ya se han seleccionado. Van a existir un número de comunidades limitadas. Esperamos que para la junta de la mesa directiva en diciembre se puedan seleccionar una o dos, pero no estamos en certidumbre de ello. Where can we find the list of all the communities that have self-nominated? And can we correct the information on there? ¿Dónde podemos encontrar la lista de todas las comunidades que se han autonominado? ¿Podemos corregir la información ahí? So the information is available under, if you go to our Community Air Protection website and you go under Community Selection, it's going to be under the 2019 Community Selection and Identification Process under Community Nominations. And if you have problems finding it, please email me. And my email address is on slide 15, and I could send you a direct link because I know sometimes it can be kind of confusing. And with regards to correcting it, yeah, if you'd want to correct the community, we can, or what it represents, we can also do that. But bear in mind that sometimes there's multiple recommendations. So there, if somebody else recommended something that's similar, both of them might end up on there. So. La información se encuentra disponible en la página de la red bajo Protección de la Comunidad y Selección del año 2009 fue el proceso de selección de la comunidad y las nominaciones. Me puede mandar un correo electrónico también. Esa información la coloqué en la pantalla número 15 o también se la puedo mandar a usted. Le puedo mandar el enlace directo porque esto puede ser algo confuso. Y si quiere corregir alguna comunidad, también se puede hacer, algunas veces se puede hacer. Ahora tomen en cuenta que existen múltiples recomendaciones y para algo similar, quizá dos comunidades puedan terminar ahí como recomendación. Okay, next question. With reduced funding, how will current reduction plans, termed SERPs, be prioritized? La pregunta es, con los fondos reducidos, ¿cómo los planes de la presente reducción o los SERPs se le puede otorgar prioridad? So I'm going to let Dave answer this. So hi everybody, this is Dave Salardino, also at CARB. So with regards to the existing emission reduction programs that have been adopted by the local boards, as well as most of them been approved by the CARB board as well, those are all in their implementation phase. And so there is existing funding that is going to those.
There is some acknowledgement that future funding for this program for specific projects there's a potential for that funding to be reduced based upon what the current budget is. Now, the funding for that is provided to the various air districts to work into their emission reduction programs has already been allocated for those funds that have been budgeted so far. And as part of that allocation, those funds that have gone to those air districts are worked into emission reduction programs that they have already been approved by their local boards, or are being currently developed by the air districts or for the communities that were selected as part of the 2019 community selection. So those that funding is already been allocated, that's been budgeted so far, has already been allocated to those air districts and as part of those air districts, the communities that have been selected there. Ok, el señor Deb va a contestar esta pregunta en relación al programa existente de reducciones de emisiones, el cual fue adoptado bajo la mesa directiva y el comité local. La mayoría han sido aprobados por las mesas directivas y se encuentran en la fase de implementación. Entonces, los fondos se dirigen a esa comunidad. Ahora, pueden existir futuros fondos específicos en un proyecto si existe la posibilidad de que pueda ser reducido, pero los fondos para los distritos de aire ya se han proporcionado como parte del mismo programa de proporcionamiento en esos distritos y programas locales, los cuales han sido aprobados por las mesas directivas para las comunidades que fueron seleccionadas en el 2019. Entonces, para reiterar, esos fondos ya se han proporcionado por los distritos de aire en esas comunidades. Next question. If we have a community that is on the continually supported communities list, for example, the International Border Community of Otay Mesa and San Isidro, do we need to resubmit for that community this year? Siguiente pregunta. Si nosotros tenemos una comunidad que continuamente se encuentra apoyada dentro de las comunidades en esa lista, por ejemplo, la frontera internacional, la comunidad de la frontera internacional de Otay Mesa, San Isidro, en paréntesis San Diego, ¿necesitamos resubmitir para esa comunidad este año? So if you've already submitted a community and it's on the strongly supported list, no, you don't have to resubmit. We are building off, all the recommendations we have received to date. If a priority changes within the air district and the air district wants to reprioritize a community, this is the time that they would resubmit what we already have as to update what their priority is with regards to communities. Si usted ya lo sometió y su comunidad se encuentra en esas comunidades fuertemente apoyadas, no existe la necesidad de resubmitir. Si por alguna razón alguna prioridad sucede y existe un momento en el que usted tuviera que submitir, entonces lo que nosotros haríamos es pondríamos al corriente a esa lista de la comunidad. This is Dave, and I'll also add that particularly for air districts themselves that are looking to still recommend one of the communities that they have previously recommended. This is an opportunity not only, as Laura mentioned, to confirm sort of your prioritization for that, but also to provide additional data that you may have with regards to that community as well. Y yo soy el señor Dave. Yo nada más quiero agregar a lo que ya se había mencionado. Sí, también parte de la pregunta es que si CARP, ¿verdad?, ha terminado el programa de reducción y el distrito y los CEPs son recomendados, ¿verdad?, a los que ya se habían recomendado previamente, existe la oportunidad de que quizás se pueda proveer información adicional para esa comunidad también.
All right, great. The next question. Are there regular meetings with CARB and the target communities to discuss results of monitoring and regulatory recommendations? Siguiente pregunta. ¿Existen juntas regulares con CARB, las cuales toman en cuenta ciertas comunidades como mira para discutir los resultados de monitoreo y recomendaciones regulatorias? So this is Dave, and I'll help answer this one as well. We do have meetings with communities themselves. We also have some community groups that we meet with. But as far as regular meetings, there are regular meetings that are happening with the steering committees that are happening with those communities that have been selected for monitoring. In addition, there are also other communities that have been selected for monitoring through our Air Grants program. And we do have regular meetings with those grantees within those communities for those monitoring programs. Y yo soy el señor Dave. Sí tenemos juntas con las comunidades y grupos de las comunidades, los cuales, bueno, nos encontramos, tenemos juntas. Ahora, en cuestión de juntas regulares, sí suceden dentro de esas comunidades, las cuales han sido seleccionadas para monitoreo. Adicionalmente, también con el programa que existen los fondos de aire, también tenemos juntas dentro de esas comunidades para programas de monitoreo. So we have a question. I saw East Oakland is a zone, but what about West Oakland that has really high emissions because of factories and as a result of trucks moving in and out of the port of Oakland? Is there anything that can be done to monitor or improve air quality, maybe in conjunction with the West Oakland's Environmental Indicators Project? Yo también vi que el este de Oakland es una zona, pero ¿qué tal el oeste de Oakland, el cual ya tiene unas emisiones altas a causa de fábricas como resultado de camiones moviéndose de adentro para afuera desde el puerto de Oakland? ¿Existe algo que se pueda hacer para monitorear, mejorar la calidad de aire, quizá en conjunto con el oeste de Oakland? ¿O tener un proyecto de indicadores del medio ambiente? So West Oakland was selected as one of the first communities in 2018, and they were selected for emission reduction program. And they have developed an emission reduction program already, which has specific strategies that they are currently implementing that are specific for some of the concerns that you mentioned. And for information on what's contained in the West Oakland Community Emission Reduction Program, it is posted on our website as well. And their air district did approve, and it was also approved by our board as well. So they are currently implementing that emission reduction program. So there's a lot being done. Bueno, el oeste de Oakland fue seleccionado en una de las primeras juntas del año 2018 de reducción de emisiones en este programa. Ellos tienen estrategias que ya son implementadas y específicas para lo concertante que usted mencionó. Si usted quiere información contenida en el programa de reducción de emisiones del oeste de Oakland, esa información en sí la tenemos en nuestra página de la red, la cual también fue aprobada por la mesa directiva. En otras palabras, mucho se está haciendo en esa área al respecto. Liliana, I think you were going to read the next question. I was on mute. Thank you. Okay, la próxima pregunta, the next question came in Spanish, so I'll read that in Spanish as it came in. Mi nombre es Diana Mireles y soy miembro del Comité Progreso de Lamont.
La comunidad de Arvin y Lamont nos hemos autonominado desde el primer año. Yo les insisto a que tomen en cuenta, siendo que en nuestras comunidades estamos afectadas por la contaminación del aceite y el petróleo, las pesticidas y las lecheras. La comunidad estamos listos para seguir con el proceso, ya que hemos estado apoyando a Chapter desde su inicio y estamos familiarizando con el proceso, y también estamos en colaboración con las organizaciones de CRPE y CCEGN. The interpreter will conduct a site translation of that question into English. My name is Diana Morales, and I am a member of the Progress Committee of Lamont. This is a community of Arvin and Lamont, and we have self-nominated since the first year. I do insist to keep us in mind because our communities have been affected with the problem with emissions in reference to oil, petroleum, pesticides, and dairies. The community is ready to continue with the process because we continue supporting a chapter since the beginning, and we are familiar with the process, and we are also collaborating with the organizations of CRPE and CCEJN. This is Dave. Thank you for that comment. Yes, we actually have received quite a few recommendations, nominations with regards to Arvin and Lamont area. And I think earlier in the presentation, it was recognized that we received quite a few of them again as well today through our community air email. So yes, we definitely recognize Arvin Lamont as one of those communities that has been strongly recommended over the past few years of this program itself. So thank you. Sí, muchas gracias por su comentario. Nosotros hemos recibido algunas recomendaciones para Arvin y Lamont, para esa área, desde el principio, y los hemos reconocido, como ustedes saben, al principio de esta junta también. Esa comunidad ha sido recomendada sobre los pasados años, entonces gracias por su comentario. And I'd just like to acknowledge that we've received another very similar question with a lot of support for South Kern. Let's see, I'll summarize. It has worst contamination in the nation, air contamination. And yes, we've received, let's see, we have community members, city officials, environmental groups, and even public officials ready to work with AB 617. We have participated in the AB 617 in Chapter and have seen the process and are ready to have Arvin and Lamont to work for the AB 617. Our interest has been high and to have this program in our community, and that's why we're self-nominating. So thank you for that. Y hemos recibido de nuevo otra pregunta similar con mucho apoyo también a la comunidad de South Kern, que tiene la peor contaminación de la nación. Y sí, hemos recibido de los miembros de la comunidad y oficiales también del medio ambiente que están listos para apoyar la medida de AB 617 y han participado también en Chapter y han visto el proceso y están listos para trabajar con AB 617. Nuestro interés es alto de tener este programa en nuestra comunidad y también nos estamos autonominando en Arvin y Lamont. Okay, great. So the Torrance refinery is constantly having flaring events and experienced a serious and dangerous explosion a few years ago. Torrance is adjacent to the Carson and Wilmington communities that fall under SB 535, the map of disadvantaged communities. It is one of two South Bay refineries that continues to use hydrofluoric acid.
The South Coast Air Quality Management District is quite politicized and rejected the ban on the highly toxic chemical. Could CARB ban it? What can community members do to get more air quality protections in our community? La refinería de Torrance constantemente está teniendo recaídas y eventos. Hemos experimentado con explosiones serias y peligrosas hace unos pocos años. Torrance es una comunidad adyacente a Carson y Wilmington, esas comunidades, la cual cae bajo el SB 535 en el mapa de comunidades con desventaja. Es una o dos del sur, de las refinerías del sur de la bahía, la cual continúa utilizando el ácido hidroflórico. También la costa del sur del manejo de calidad de aire y en este distrito está muy politicado y ha rechazado el evitar este químico, lo cual es sumamente tóxico. CARB puede ayudarnos a desistirlo. ¿Qué es lo que los miembros de la comunidad pueden hacer para poder obtener una mejor calidad y protección de aire en nuestra comunidad? So again, Dave Salardino with CARB. So in recognizing the Torrance refinery that you're mentioning, so there the South Coast, as we noted, did do an emission reduction program that was adopted by their board recently at the end of in 2019, and it did include refineries as a concern. There were strategies that were recognized within the Wilmington-Carson emission reduction program for refineries themselves. And I know that the air district themselves do have regulations with regards to those refineries. The refineries are not necessarily, that specific issue is not necessarily under the authority of CARB itself, but the air districts are looking at those as far as their strategies for this emission reduction programs. De nuevo, soy el señor Dave Saladino de aquí de CARB, reconociendo que acerca de la refinería de la que usted se refiere en Torrance y en la costa del sur. Y nosotros habíamos notado que sí hicimos un programa de reducción de emisiones, el cual fue adoptado por el comité en el año 2019, perdón, y sí incluía las refinerías como una preocupación y existieron estrategias reconocidas dentro de esas refinerías en sí. Nosotros sabemos que ellos tienen regulaciones en cuestión a las refinerías. Este asunto no se encuentra bajo la autoridad de CARB, pero de todas maneras nosotros lo estamos viendo y analizando para reducción de emisiones. Okay, next question. Could you clarify how the transferability of practices and strategies to nominated communities will factor into community selection? Siguiente pregunta. ¿Pueden ustedes clarificar cómo la transferencia de prácticas y estrategias para nominar a las comunidades puede ser un factor dentro de la selección de las comunidades? So what we recognize that there are many burdened communities that are in need. And so we want to find practices that we have found that have worked in developing this program and implementing the strategies. And those are the practices that we want to be able to transfer to communities that haven't been selected. So what this entails at this point, I don't know yet. But in some cases, it could be, in some areas, it's, how do you work with some of the land use agencies, to be better about siting? Maybe there's something there that it's come up in some of the strategies,
And, we have yet to see how it plays out in implementation. But if we find something that works, it would be that kind of strategy we would try and apply elsewhere to use in other communities. So it's still in this transferability is still in discussion, and we're still looking forward to open it up to community discussions to see what we can use as best practices or strategies that we can apply elsewhere. Nosotros reconocemos, ¿verdad?, que existen varias comunidades que tienen este problema y esta necesidad. Entonces, nosotros encontramos prácticas o cosas que se pueden hacer para implementar y transferir a esas comunidades, las cuales no han sido seleccionadas. Yo no sé, ¿verdad?, detalle por detalle o qué es lo que se puede hacer específicamente, pero ver en algunas áreas cómo funcionan algunas cosas, por ejemplo, el uso del terreno y cómo las agencias pueden implementar algunas infracciones o cosas que se puedan hacer, y de esa manera ver cómo se desarrollan esas estrategias y cómo se pueden implementar cuando algo así se usa en otras comunidades. Entonces, la transferencia también se encuentra en discusión para nosotros ver qué es lo que podemos hacer como una mejor práctica. Okay, next question. The first map indicated San Diego communities included the Portside environmental justice neighborhoods. And one of the later slides indicated that only San Diego community with continued support is the international border community. Am I missing something obvious here? Okay, y esta es una pregunta de clarificación. El primer mapa indicó las comunidades de San Diego, incluían el lado del puerto de justicia de medio ambiente y esos vecindarios, y la otra, los otros audiovisuales, ¿verdad?, también mostraban que solamente la comunidad de San Diego, la cual continúa con apoyo, es la comunidad de la frontera internacional. Se me está pasando algo obvio aquí. Okay. Go ahead, Laura. Okay, so this is actually referring to two different communities. The Portside Environmental Justice Communities was selected to transition from a monitoring community to a community emission reduction program last year. And then there's another community which is on the border, the Otay Mesa community, San Ysidro community is right at the border. So these are two separate communities that we're talking about. Sí, en sí estamos refiriéndonos a dos comunidades diferentes. La que se encuentra del lado del puerto fue seleccionada para monitorear y después para reducción como comunidad. Existe otra comunidad también, ¿verdad?, en la fronteriza de Otay y Mesa, que es comunidad de San Isidro. En otras palabras, son dos comunidades separadas. And this is David. I'll just add to further clarify. So as Laura mentioned, the Portside Environmental Justice Neighborhood Community, that community was already selected under this program back in 2018 for development of a monitoring plan. And then the board subsequently in 2019 selected that community to be transferred from a monitoring plan to also then develop an emission reduction program. So what you're seeing on that slide that mentions the international border community of Otay Mesa and San Ysidro, these are communities that have not yet been selected, at least those that have not been selected for emission reduction programs. So the Portside community has already been selected for an emission reduction program.
Sí, soy el señor Dave, también para agregar acerca de lo que dijo Laura. La comunidad, la comunidad anterior, no estamos hablando la del puerto, fue seleccionada en este programa desde el 2014 y ya en el 2019 fue seleccionada del programa del monitero. Lo que usted vio en la diapositiva en sí fue la de la frontera internacional de Mesa y San Isidro, que no había sido seleccionada para el programa de reducción de emisiones. Okay, we have another question in Spanish. I'll read in Spanish first. Dijeron que posiblemente solo una comunidad se escogerá. Esta comunidad se escogerá de la lista de comunidades mencionadas como de interés de CARB. Es la lista donde incluye Arvin Lamont. Okay, and site translation from Spanish to English. Was it said that possibly one community could be added and would be selected? That community would be selected from the list of communities that have been mentioned as an interest community by CARB. Is that the list where the Alvin Lamont was included? So the list of strongly supported communities, that list we were directed from the board to provide a list of the communities that were that we've heard from. And so yes, Arvin Lamont is on that list. The list is still draft, and so other communities may be added. So I think that I think if I'm hearing the question, if I'm answering the question correctly, you're asking if the community is on the strongly supported list, and yes, it is. Sí, la lista de comunidades seleccionadas fuertemente fue elegida por la mesa directiva y de una de las comunidades que nosotros escuchamos fue la comunidad de Arvin Lamont, la cual se encuentra en la lista. Ahora, esta lista es un boceto, ¿ok? Eso quiere decir que otras comunidades se pueden agregar. Pero si usted me está preguntando si su comunidad de Arvin Lamont es parte de la lista de comunidades fuertemente apoyada, la respuesta es sí. Okay. What is the next question? So actually, I'd just like to say if you want to submit a question here on the slide or the ways to submit it. We're running low on questions, so I'm probing you guys. Let's see. Next question is, what is the best method to provide additional supporting documentation or community data that may be needed? Do we submit it both to CARB and the Air District, i.e. COVID-19 impacts and air quality data, evidence of ongoing capacity building, etc.? From Arvin. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el mejor método para proveer apoyo adicional y documentación o información de la comunidad que se pueda necesitar? Necesitamos submitirlo a ambos, a CARB y también al Distrito de Aire. Por ejemplo, COVID-19 tiene un impacto en la calidad de información de datos, evidencia de la presente capacidad de algún edificio, etcétera, _Arvin. So we do coordinate closely with the Air District. So I think it is best to submit your data to both CARB and the Air District. When we get information on a community, we always share it with the local Air District to let them know that we received the nomination that is in their Air District. So we do appreciate, you know, that we all have the same information and, you know, we can share it. But either way that you submit it, we will also get it if the Air District submitted along with their recommendation. But submitting it to both of us, I think works well.
Bueno, nosotros coordinamos de una manera estrecha con el Distrito de Aire, pero es mejor submitir la información, los datos a CARB y también al Distrito de Aire. Así que cuando recibimos la información de la comunidad, la cual nosotros agradecemos, también nos ponemos en contacto con la otra agencia y compartimos la información. Ahora, si el Distrito de Aire lo submite con la recomendación, lo compartimos en ambos. Okay, we have one more question in Spanish, and it's actually a second part to a previous question. Yo soy quien preguntó sobre Urban Lamont. La segunda parte de mi pregunta fue que si solo una comunidad va a ser escogida para 2020. And this is a side translation from Spanish to English. I am the person who inquired or asked about Urban Lamont. The second part of my question is if only one community will be selected for 2020. Okay, so we are going to, I think we're going to recommend a couple communities to our board, but it is up to them how many communities they select. And I don't know what that number will be. And I think that is going to depend on the resources available as we get more information on what the budget, California's budget will look like. And I think that that is still uncertain at this time. So I'm sorry I can't be definitive about you know, what lies ahead. Nosotros vamos a proporcionarles la recomendación de la comunidad que nosotros pensamos, ¿verdad?, que puede ser elegida por la mesa directiva, pero es cuestión de ellos en relación a qué comunidades van a seleccionar. También mucho depende de los recursos. Cuando nosotros tenemos la información del presupuesto del estado de California, lo siento que no le puedo dar una respuesta definitiva de lo que va a pasar después. All right, so I am seeing no more questions. We can wait on the line for a few. No veo más preguntas. Nos vamos a esperar en la línea un poco. While we're waiting, I just want to remind people that they can always contact us via email, either through the program email or to myself or Liliana directly. Liliana, as you've seen, does speak Spanish, so if there's a Spanish question, you should probably send it to her. But either way, we will work with each other to get questions answered. Y de nuevo, como recordatorio, si tienen ustedes cualquier duda, con mucho gusto se pueden poner en contacto conmigo por medio de correo electrónico. También la señorita Liliana Núñez, como se han dado cuenta, ella habla español. También lo pueden hacer por medio de su correo electrónico si lo desean. Okay, I see a question came in. Last time, Urban Lamont was one of the two communities that were considered. How would it help us now? La última vez, la comunidad de Urban Lamont fue una de las dos comunidades que fueron consideradas. ¿Cómo se nos puede ayudar ahora? Laura, if you're responding, you're on mute. I'm sorry, I lost myself. So I think we have heard Urban Lamont
as loud and clearly as we can. I think if there's any new data that you want to provide, feel free to do so. And I really thank you for the recommendations. And so now what happens next is we're going to see what other communities get recommended and assess the communities and see what which ones rise higher. We recognize they're all in need, and at this time just providing more information is helpful. I think we have a lot of information on Arvon Lamont, and I recognize that the Air District also recommended it last year as well. So we do recognize that there is strong support for the community. Sí, pienso que hemos escuchado a la comunidad de Arvon Lamont de una manera clara y fuerte. De lo mejor que se puede. Si tienen ustedes algunos nuevos datos o información para proveernos, por favor, siéntanse libres de hacerlos. Muchas gracias por sus recomendaciones, se los agradezco. También tenemos que considerar, ¿verdad?, que existen otras recomendaciones de otras comunidades y se va a hacer una asesoría en relación a cuál, ¿verdad?, se ha elevado más alta. Reconocemos la necesidad de todos, pero en este momento más que nada es proveer más información. También tenemos mucha información y también reconocemos que ARB la recomendó fuertemente como apoyo la vez pasada, el año pasado. Okay. Another question. Here in Kern County, the San Joaquin Valley Air Pollution Control District has established the South Kern region as a hotspot community due to the various sources of pollution, exposure, and regional. With the introduction to massive inland distribution hubs in the southern San Joaquin Valley, how can this data be shared with you? Siguiente pregunta. Hola, yo me encuentro aquí en el condado de Kern y también del distrito de contaminación del Valle de San Joaquín. Ha establecido que nuestra región es considerada un lugar de fuego, lugar caliente. A lo que se refiere es que esta comunidad, a causa de varios recursos de contaminación, estar expuestos en la región con la introducción masiva en nuestros puertos, ¿verdad?, en el sur del Valle de San Joaquín. ¿Cómo se puede compartir esa información con ustedes? So you can present the data, summarize it, and send it to us either through Community Air or to myself, and also to the local air district. And Dave, and this is Dave, I'll also add on that the commenter, we actually have your information as well. And I think maybe what we'd want to do is follow up with you afterwards also to talk about how the information that you may have and how best to submit it to us and so that we can talk about it. Usted puede presentar los datos, sumarizarlos y mandárnoslo por medio del distrito local de Aire o también a nosotros. Ahora, el señor Dave también indicó que nosotros tenemos su información y podemos hacer un seguimiento en relación a ello y lo podemos discutir. Okay, next question. I understand that the Community Air Protection Program is novel and still in the initial phase. This is following up on a question someone else asked about how these model communities might influence statewide policy. Given that the Community Air Protection Program is in its initial stages, are there other past precedents that might be a good model for what this might look like?
Ok, siguiente pregunta. Yo entiendo que el programa de protección de aire de la comunidad, o CAP, es algo nuevo y todavía se encuentra bajo la fase inicial. Haciendo un seguimiento en la pregunta que hizo alguien más, que estaba preguntando cómo este puede ser un modelo para las comunidades y pueda influenciar la póliza a nivel estatal. Y como este programa comunitario de protección de aire todavía se encuentra en las primeras etapas, si existen algunos precedentes pasados que quizá puedan ser un buen modelo y cómo se puede ver ello. So I'm not sure necessarily about past precedents, but yes, I mean the idea that Laura had mentioned earlier in the presentation is that we are working with the concept of transferability. One of the things that the board did when they selected the initial 10 communities in the very first year of this program, is they looked at the communities as being sort of representative of other communities that have similar issues, and how those the actions, the strategies that come about might be able to be transferred over to other communities as well. I think that's something that we are now looking at now that we've had a year or so of emission reduction program development under our belts. We're now looking at how those kinds of strategies that were developed as part of those initial years can be transferred over to communities statewide. So not just those communities that are selected through this program, but trying to see how those actions can benefit communities statewide. And that, as Laura has mentioned, that is really in its infancy stage as far as trying to determine the best path forward for that action. No estoy seguro en relación a pasados precedentes, ¿verdad? Pero la idea que la señorita Laura había mencionado en su presentación, que estamos trabajando con la transferencia y también cuando el comité seleccionó a las comunidades inicialmente, ellos estaban viendo a comunidades representando a otras comunidades con asuntos similares para que esas estrategias se pudieran transferir o implementar en las otras comunidades. Ahora que nosotros tenemos este programa de emisiones, estamos viendo cómo se pueden transferir a un nivel estatal y cómo esas acciones pueden beneficiar a las comunidades a nivel estatal. Como se había mencionado también, de nuevo nos encontramos, ¿verdad?, en un estado de infancia todavía como esto, pero dispuestos a seguir adelante con esta acción. Okay, so next question. How soon will the PowerPoint presentation and questions be posted on the CARB site? Siguiente pregunta, ¿qué tan pronto la presentación de PowerPoint y las preguntas se van a colocar en la página de la red de CARB? So the PowerPoint presentation and the information in the information packet is already up on our website. It's under information for this webinar, and the recording of this webinar will also be posted on our website in a couple days. En sí, la presentación de PowerPoint y la información ya se encuentran colocadas en la página de la red bajo información. Ahora, la grabación de este webinario va a ser colocado también en la página de la red en un par de días. I'm seeing no more questions. No veo más preguntas. Okay, I do want to thank everyone for attending today's webinar. Like I said, if you have any other questions, you can feel free to contact myself or Liliana. We have the PowerPoint presentation, as I said, already posted, and the information for this webinar posted. And in a couple days, we should have the recording of this webinar also available. Gracias a todos por la presencia
su presencia al webinario de hoy, que fue el proceso de selección de Comunidad 2020 y recomendaciones comunitarias. Si tienen alguna pregunta después del webinario, favor de ponerse en contacto conmigo o la señorita Laura también. Mi información de contacto se encuentra en la hoja de información y en la última diapositiva de la presentación. So this is Dave. Seeing that there are no more questions that have come in, I want to thank everybody for participating in our webinar today. And please look for the posting in the next couple of days, as Laura mentioned, of the recording of this webinar. If you have any, if you want to see any of the rehash of what was said tonight. So thank you, everybody, and I'll let the Spanish translation with regards to that. Muchas gracias a todos y de nuevo para reiterar lo mismo, gracias por participar en esta presentación y si quieren revisar en un par de días para el resumen y los comentarios de este webinario, también lo pueden hacer o ponerse en contacto con nosotros. Buen día. Good night, everybody. Thank you very much. Buenas noches, muchas gracias.